Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más y meditar y predicar tu palabra. Pedimos por la presencia del Espíritu Santo aquí para enseñarnos, ayudarnos a entender, a poner en práctica, vivir una vida de santificación. Ayúdanos a entender la historia del libro de comienzos, el comienzo del pecado, el comienzo de la gracia en la vida, ellos gozando de la gracia pero perdiendo por medio de su pecado, y gracias por el amor de ti, buscándonos y cambiándonos y dándonos esperanza, dándonos un futuro, pero nosotros creyendo en ti, no viviendo una vida en cosas terrenales, sino buscándote, deseando a tu presencia en nuestras vidas, y gracias por la promesa de tu presencia, la bendición de tu presencia. Seas con Grace, que está en cuidado intensivo, con mucha dificultad en su corazón otra vez. Es que iba a salir, pienso que mañana o martes, y experimentando algo diferente, y pedimos por ella, pedimos por su sanación y tu voluntad, Señor. Y sabemos que tú tienes poder, no hay duda, y creemos en ti y en tu voluntad. Y gracias por la oportunidad de estudiar y concentrarnos en la palabra en 2025. Ayúdanos a entender que tenemos que buscarte por medio de leer la palabra, meditar, pedir por la ayuda del Espíritu Santo, que es ayudador, consolador, para revelar a nosotros la verdad. Muchos han estudiado la palabra de Dios, pero están viviendo en pecado. Queremos estudiar la palabra y vivir en la justicia, en la santidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender este pasaje muy conocido, y ayúdanos a leer nuevamente la palabra de Dios y buscarte de corazón. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ayer mi esposa y yo estábamos manejando dos vehículos. Yo estaba manejando la Excursion, y regresando mi valiente, valiente esposa manejando la Excursion, ¿verdad? Pero ella tiene experiencia por un tiempo, estaba de los autobuses o la escuela, los buses de la escuela, como Carlos, ¿verdad? Que trabajando por 4 años, y no tenía duda, pero yo tenía que quedar, y la Excursion no puede entrar en el estacionamiento, y mi pickup sí. Entonces, ay, mi amor, necesito mi pickup. Ella, no problema. Y gracias a Dios que manejó bien y llegó bien. Pero yo tuve tiempo con Grace. Cuando yo llegué, ella inmediatamente dijo que, pastor, antes de llegar, yo recibí un texto dándome el número de su cuarto y pidiendo, pastor, ore por mí porque no puedo respirar. Y, hey, hermana, estoy en camino. Estoy en camino, voy a llegar pronto en estacionamiento, y yo llegué, y sí, como en el principio, cuando ella entró, casi al punto de morir, estaba batallando para respirar. Ellos dieron a ella más oxígeno y mejoró un poquito, pero todavía con problemas. La enfermera llamó a los doctores, vinieron, atendieron a ella. Gracias a Dios tuve la oportunidad de hablar con la otra persona en el cuarto, que se llama Gwen,
y hablar con ella acerca de Cristo Jesús. Y después tuve la oportunidad, pero iban a hacer más pruebas, iban a hacer rayos X, varias cosas. Y tuve que salir porque tengo que predicar. Normalmente este domingo sí 4 mensajes, pero en la noche me llamaron y Josué, o en inglés CJ, y su hermana, es January, su nombre es January, pero con Jan, y me llamaron diciendo que apenas el hospital había llamado a ellos, diciendo que posiblemente ella no va a sobrevivir. Y tuve la oportunidad en la noche, después de despertarme, ¿verdad? Mi esposa, tuve la oportunidad de orar con ellos. Y gracias a Dios, ella todavía está con nosotros. No sabemos la voluntad de Dios, pero hermanos, necesitamos orar también por hermano René, todo lo que él, su hijo, iban a mover, ¿verdad? Nosotros tenemos planes, ¿verdad? Iba a mover a Pennsylvania para vivir. Pero hay que orar por la voluntad. Pero todos hablaron de Grace diciendo que, wow, está mostrando el amor de Cristo Jesús. A pesar de todo sufrimiento, todo lo que está pasando, siempre está ministrando, hablando, tratando de ayudar a otras personas. Gloria a Dios. Hermanos, esta mañana vamos a estudiar en Génesis capítulo 3 y 4. Muchos de ustedes han leído, posiblemente diciendo que, Señor, voy a leer toda la Biblia. Y llegando hasta 3, 4, 5 y luego, ay, ojalá que este año un poquito diferente, ¿verdad? Que va a tener ganas de leer la palabra, dedicar tiempo. El jueves pienso que en el servicio yo estaba diciendo que nada más 71 horas y puede escuchar. Ya tienen en un paquete, no sé exactamente, pero es posible escuchar la palabra en nada más 71 horas. Una persona leyendo en voz normal, no como yo, despacio, normal, ¿sí? No como una persona del sur de los Estados Unidos, pero leyendo 71 años o horas, disculpe. Y es interesante que también ellos hicieron una encuesta y dice que los hombres malgastan su tiempo 71 horas en deportes y actividades de nada más cosas terrenales. Pero siempre dicen, no tengo tiempo para leer la palabra. Ojalá que ustedes puedan decir, este año va a ser diferente. Vamos a estudiar, vamos a meditar, vamos a reunir en grupos de crecimiento. Si piensas que nada más un servicio o 2 servicios en la semana es suficiente, tiene que aprender a leer como individuo, pero es excelente estudiar con otras personas. En nuestro grupo, aunque Alonso muchas veces está lejos trabajando, está con nosotros por medio de teléfono. Y nosotros sentimos mucho su presencia. Y la presencia de Dios a través de Él, aunque está lejos de nosotros, su voz está con nosotros, sus palabras están con nosotros y está ayudándonos con lo que el Señor está revelando a Él. Y todos nosotros participando. Es increíble lo que el Señor puede revelar a nosotros. Como hemos estudiado jueves, pero quiero leer antes de estudiar en Génesis, en Hechos 20, versículo 32. Pero un poquito antes, porque ahora tenemos más tiempo para ver lo que está enseñándonos.
Y este es Pablo y en Éfeso, llamando a los ancianos. Y es impresionante su mensaje a ellos. Desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, es 20:17. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y entonces ellos se fueron a Mileto y vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Se fue a Asia para ministrar. Quería ir a diferentes lugares y realmente ministrando en muchos lugares. Muchas de las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis, él ministrando en Asia, Asia Menor, todas las iglesias. Y él tuvo tiempo como pastor, uno de los pastores, ministrando, enseñando, como apóstol, enseñando la palabra de Dios. Y dice, vosotros, como ustedes saben, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. ¿Qué está diciendo? No siempre perdiendo mi temperamento, no en piel, en asistencia, participando. Lo contrario. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos, siempre atacando a él. Lo que vamos a ver en Génesis 4 es el odio que existe entre un hijo de Satanás contra el hijo de Dios. Siempre va a atacar. Y muchas veces el problema es la religión. Si tiene una religión que no está basada en una relación personal con Jesucristo, que no está creciendo, madurando por medio del Espíritu Santo, ministrando a Cristo Jesús, a nosotros, ayudándonos a crecer, madurar, va a llegar o va a ser en otro grupo que odian. Personas religiosas muchas veces atacan las personas de la justicia de Dios, como Caín. ¿Qué pasó con Caín? Odiando a su hermano. Porque la adoración de Abel en una manera correcta. ¿Y qué hizo? Atacó a él y mató a él. Increíble. Pero es el corazón de cada ser humano. Necesitamos el Espíritu Santo para nacer de nuevo, para tener el Espíritu Santo, para tener santificación, cambio de vida. Hermanos, muchos piensan que ser cristiano significa venir a la iglesia una vez a la semana, regresar y ya hecho y yo puedo vivir como yo quiero. No, nosotros todos bajo el señorío de Cristo Jesús. Y tristemente, si ustedes, estoy hablando a todos nosotros, si ustedes tienen familiares que no están viviendo buscando al Señor, puede pensar, oh, son buenas personas, pero no, son personas de Satanás. Si no están buscando al Señor con todo corazón, amando a Cristo. Caín, gracias a Dios, cuando Adán y Eva pecaron, ellos, tratando de salvar a sí mismos, hicieron algo de qué? Plantas, algo del suelo. Y entonces el Señor está dando como una profecía acerca de la maldición que tenía que pronunciar contra la tierra, el suelo, con todo lo que dice.
¿Y qué pasa? Es que tristemente nosotros siempre tratando de salvar a nosotros mismos. Cuidado, hermanos, hay muchas personas que estudian la palabra de Dios, asisten a las iglesias, muchos son sectas que no creen en la doctrina correcta, pero hay otros que están viviendo en pecado, en muchas cosas horribles, leyendo, estudiando, pero hermanos, no son de Dios. Porque si somos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Tratar de vivir y glorificar a Cristo Jesús. Y vamos a ver otros versículos, pero para ver que en el principio es que comenzando con Caín y Abel es posible distinguir. Y antes de continuar en Hechos, nada más primero de Juan capítulo 3, ustedes pueden ver lo que estoy diciendo. Primero de Juan 3, verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ustedes saben que en Juan 8:44 habla de Cristo hablando a los fariseos que tu padre es Satanás y ustedes portando como tu padre, como mentirosos, ladrones, asesinos. ¿Por qué Satanás dice que él quiere matarnos, robarnos, destruirnos? Y las personas de la religión, y puede ser algo secular, pero es religión, van a atacar a los cristianos, las cristianas. Siempre. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nada más dos grupos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Noten dos cosas. Se hace justicia. No es nuestra propia justicia. No es algo que nosotros es justicia por medio de Cristo Jesús. Y que no ama a su hermano. Primero de Juan 4 dice que Dios es amor. Amor es Dios. Y entonces con Dios derramando su amor dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Hermanos, este es del Espíritu, derramando su Espíritu, dándonos poder para vivir como debemos vivir. Pero nosotros siempre con excusas. Y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y la obra ofreció una ofrenda de verduras que tiene maldición de Dios. La tierra es una maldición. El Señor no maldiciendo al hombre en capítulo 3, nada más la tierra en que va a producir espinas, etc. Pero aquí, hermanos, dice, sus obras eran malas. Y ofreciendo una ofrenda a Dios, pero no como Dios está exigiendo de nosotros. Él quería una ofrenda de sangre, que es un símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces adorando, participando en servicios, etcétera, pero sin recibir a Cristo, sin amar a Cristo, sin tener fe en Cristo Jesús. Y Abel ofreció un animal, mató el animal, ofreció la sangre, y sin derramar sangre no hay remisión del pecado, dice la palabra.
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. He escuchado personas diciendo, oh, yo amo a Dios grandemente, pero los seres humanos es otra cosa. Y yo entiendo, hermanos, pero especialmente a los hermanos, tenemos que amar a nuestros hermanos. Pero cuando hay un conflicto que nosotros con mucho odio, y en lugar de amar, en lugar de perdonar, nosotros muchas veces queriendo venganza, mostrando que tenemos otra religión, no de Dios, pero de Satanás. Caín construyó, edificó su vida sin Dios. Cuando el Señor pronunció la maldición, hermanos, la maldición al hombre llegó a través de Caín y su pecado. Increíble, Caín. Es que mentiroso. ¿Dónde está tu hermano? Oh, no es requisito que yo tengo que vigilar. Es que hablando, mintiendo como muchos, sabiéndose que su corazón está mal. Es que hay algo tremendo en su corazón. Pienso que es Eclesiastés, no estoy seguro exactamente el versículo, pero es interesante, dice que hay locura en el corazón del hombre. Increíble, hermanos, la maldad que tenemos dentro de nosotros. Después, esta maldición es tan horrible, no voy a vivir. ¿Qué está buscando Caín? ¿Una relación con el Señor? No, evitar el castigo. ¿Cuántos de ustedes están haciendo las cosas pensando que no quiero ir al infierno, pero ustedes no quieren amar a Jesucristo y amar a sus hermanos en Cristo? Y amar hasta sus enemigos. Esto es diferente. Me acuerdo que en la película acerca de los misioneros en Ecuador hace muchos años, pienso que en 1952, antes de mi nacimiento, estamos hablando de casi 75 años. Ellos estaban orando para alcanzar a esta tribu, los Waodani, con el Evangelio. Y me acuerdo que el hijo del piloto Nate Saint pidió o tenía una pregunta a su papá: ustedes van a llevar rifles o pistolas, ¿va a usar para protegerse? ¿Que va a regresar y estar conmigo, papá? Y él dijo que, Stevie, nosotros somos cristianos, nosotros conocemos a Cristo. Si nosotros matamos a los Waodanis, ellos van a ir al infierno. Si ellos nos matan, nosotros vamos a ir al cielo. No vamos a matarlos. Posiblemente vamos a y tratar de promover miedo y que se corren, pero no vamos a matarlos. Qué diferente nosotros, defendiéndonos con nuestros derechos, pensando que podamos hacer cualquier cosa. Hermanos, necesitamos meditar. En el principio, el libro de comienzos, podemos ver el Evangelio. ¿Quién es hijo de Dios? ¿Quién es hijo de Satanás? Cristo diciendo el grupo más religiosos, los fariseos, que ellos eran hijos de Satanás. Caín construyendo una ciudad, viviendo en muchas cosas del mundo,
Justo antes de el diluvio, ¿qué estaba? Dando en matrimonio, viviendo sus vidas, sociedad, gozando, viviendo, vamos bien, pero no estaba buscando la presencia de Dios en sus vidas. Hermanos, es 2025, necesitamos meditar y pensar y tener avivamiento. Señor, ayúdanos a leer la palabra, tomar en cuenta lo que está, porque hermanos, dos grupos. Y los hijos de Satanás van a ir al infierno para la eternidad. Hasta nuestros niños, si no conocen. Y no estoy hablando que ellos oraron como un niño. Estoy diciendo conocer a Él significa como Pablo, he vivido mi vida siempre buscando al Señor, honrando a Dios. Este es un hijo de Dios. No estoy tratando de agregar, añadir a la palabra, estoy siempre, sencillamente estoy diciendo que este es lo que dice el apóstol Juan, el apóstol del amor, diciendo que sí, si conocemos a Cristo, vamos a hacer la justicia de Cristo Jesús y vamos a amar a nuestros prójimos. Regresando a Hechos, es increíble, estas son sus últimas palabras. Llamó a los ancianos pensando que no voy a verlos. Las últimas palabras son palabras muy importantes, ¿verdad? En el pasado, antes de muchos medicamentos que se usan para quitar el dolor, muchos entrando en coma, que no pueden hablar con la familia, muchos llamaron a sus hijos como Israel, como Jacob, para bendecir a su familia. Y hablaron, hasta profetizando acerca de cosas en el pasado. Hermanos, no debemos olvidar que Abraham, Isaac, Jacob, yo soy el Dios. Es que el Señor quiere salvar a nuestros hijos. Gloria a Dios. Amén. Pero tristemente, de Abraham había Ismael y luego Isaac. Ismael, hombre de Dios, no como Isaac. Jacob, increíble, engañador, comenzó como Satanás, pero el Señor hizo algo. Tenía un entendimiento del valor de cosas espirituales, pero no podía distinguir entre cosas, las bendiciones de la tierra y las cosas celestiales. Y buscando lo que normalmente el primogénito, Esaú, y dice en Hebreos que Esaú, un hombre profano. En lugar de creer en Dios y dar a Dios la oportunidad de bendecirle y darle la primogenitura, todo lo que él quería, él y su mamá, engañando a su hermano. Qué triste, ¿verdad? Cristianos engañando a los que son profanos. ¿Cuántas veces he escuchado personas diciendo que, si usted es cristiano, no quiero saber a su Dios? ¿Cuántas veces? Y muchas veces que no quieren ofenderme a mí, hablan de algunos de ustedes. Estoy seguro que otros hablan de mí, a ustedes, sí, porque es la naturaleza. Blasfemar, mentir, decir, pero me han dicho, tal fulano asiste a su iglesia, sí, es buen miembro, entonces no voy a asistir. Ay, qué triste. Ojalá la respuesta es, gloria a Dios. Es buena persona, grande bendición a mi vida.
Sirviendo, versículo 19, 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Hermanos, es posible para mí, o para nosotros muchas veces pensamos que no es posible reconocer humildad en la vida. Sirviendo al Señor con toda humildad. Él podría decir que yo no estoy viviendo para el mundo, no estoy buscando dinero, no estoy buscando a ustedes. Yo amo a ustedes, yo sacrificando. Ustedes van a ver qué tipo de persona debemos ser. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Un grupo religioso atacando a él, su propio pueblo tratando de matarlo. Y como nada que fuese útil. ¿Y qué es la reacción de él? Pablo, ojalá que yo pueda ir al infierno, que mi pueblo puede ir al cielo. Tanto amor. He visto en algunos de ustedes cosas que el mundo no va a aceptar, pero es la actitud del apóstol Pablo. Si yo puedo sufrir para que unas personas puedan ser bendecidas, yo quiero sufrir. ¿Cuántos de ustedes tienen esta actitud? Si hay un costo, si tengo que vivir mi vida y pensar en otros y servir a otros, esto es lo que voy a hacer. Porque es como Cristo, rico, rey de reyes, pero rebajó a sí mismo para servirnos. Y hasta los apóstoles, él iba a ser crucificado. Y sus discípulos iban a abandonarlo, dejarlo, y él lavando sus pies. Y cuando Pedro dice, y Cristo dice, si no permite a lavar sus pies, no tiene nada que ver conmigo, entonces todo mi cuerpo. Y gracias a Dios que él que iba a maldecir y negar a Cristo Jesús, Cristo diciendo que, tú eres limpio. Nada más tengo que lavar sus pies. Diciendo que hay un cambio en su corazón, que está cambiando la vida, pero tiene que madurar y continuar buscándome. Hermanos, el Señor puede ver el deseo de nuestro corazón. Él sabe si estamos engañando, si tenemos ganas de tener cosas. Él sabe todo de lo que estamos haciendo. Necesitamos buscar al Señor. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre tengo que hablar de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la situación en tu corazón? Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperen prisiones y tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes quieren ir conmigo a Puerto Escondido si van a arrestarnos y ponernos en la prisión por algunos años y sufriendo? ¿Cuántos voluntarios tenemos? Muchos me dicen, pastor, no debí ir allá, van a matarle. Sí, pero hermanos, pueden matarme aquí en Hopeville también. Tenemos que hacer la voluntad. Él recibiendo profecías, personas profetizando que van a ponerle en la cárcel y tienen ganas de matarla. Pero él, ¿qué? Yendo. ¿Qué diferencia?
prisiones y tribulaciones, pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Quién? Salvador Jesús, sí es Salvador, pero el Señor. ¿Qué significa? Es nuestro amo, nuestro rey que tiene autoridad a mandarnos. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué significa? He predicado fielmente la palabra de Dios a ustedes. La gracia de Dios. Pero hermanos, no es posible jugar con el Señor. No es posible vivir en el mundo y ser un buen cristiano o un cristiano. Sí es posible retroceder, pero tenemos que arrepentirnos y regresar al Señor. No debe ser la historia de nuestra vida. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Gracias, Señor Jesús. ¿Y qué tengo que hacer como obispo? Tengo que apacentar la iglesia del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Jalando, quitando. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas saliendo y llevando muchas personas con él? Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, amándoles. Este mundo es un poquito diferente, pero necesitamos mantener conexiones, vivir juntos en el Evangelio, ayudar el uno al otro. Realmente, en lugar de criticar y condenar a personas, ayudarlos a salir del pecado. Sí, tenemos que reprender, tenemos que decir la verdad acerca de la situación para tener arrepentimiento y una vida santa con el Señor. Pero noten, hermanos, este es el pasaje que yo hablé un poquito jueves. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia. Gloria a Dios, a Dios. El Señor va a cuidarnos. Dijo Cristo, nadie puede sacarnos de su mano. Tampoco de la mano de Cristo. Doble seguridad. Y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros ayudándonos. Increíble. El Padre manteniéndonos. Jesucristo en sus manos. Y gloria a Dios, el Espíritu Santo con nosotros. Que está diciendo que sí, tenemos poder. Pero noten que dice, y la palabra de su gracia. Pablo podía decir muchas cosas acerca de la vida, pero está dando su testimonio de su tiempo como
ministro en Éfeso y está llamando a los obispos, los pastores a ser fieles. Pero hermanos, lo que hace la diferencia, que es en el tiempo de la iglesia, en el principio, todos estaban buscando al Señor, todos estaban testificando de Cristo. Es que la diferencia es que la palabra evangelizar, que está usado en las noticias, que cuando llegó las noticias de tengo buenas noticias para ustedes, esta es la palabra evangelizar. Es basado, la raíz es de evangelizar. Tengo buenas noticias de gozo, de grande bendición. Y hermanos, nosotros tenemos que decir, ellos dijeron a los pastores estas buenas noticias, buenas nuevas. Y es lo que nosotros tenemos que compartir con otras personas, evangelizarlos, siempre hablando. Sí, hay veces, casi siempre, Jesse llegando un poquito tarde, porque está hablando con una persona acerca de Cristo, está orando con ellos, está pidiendo, está enviándome petición de oración, pastor. He hablado con esta persona acerca de Cristo. Es nada más un ejemplo, pero todos nosotros debemos hablar de Cristo Jesús. Cuando yo tenía que salir de la presencia de Grace, yo tuve la oportunidad de hablar con la otra persona. ¿Y qué voy a hablar? Primeramente yo tenía pastor Richard Moore, que dijo, es mi chamar en inglés, ¿verdad? Sí, había René en español, pero en inglés porque Grace habla inglés. Pero ella vio, hey, pastor. Inmediatamente hablamos de Cristo Jesús. No platicando del clima, no platicando de cómo va, no platicando de los candidatos de presidente, cosas así, no, hablando de Jesucristo. Porque ella estaba en el hospital y gracias a Dios diciéndome, oh, el Señor me habló y me dijo que debo ir porque ella estaba llenando de líquido como gracia o como grace. Y es interesante que sacaron los líquidos y ahora, hoy, el domingo, ella regresando a su casa. Pero tenía una mamá que habló mucho de Cristo Jesús y ella hablando con sus hijas y tenía 3 hijas y una de las hijas murió cuando tenía 32 años. Pero gracias a Dios conocía, ella había recibido a Cristo Jesús y se fue al cielo. Y Gwen me dijo que, oh, difícil, pastor, cuando yo quería entrar en depresión, pero el Señor sanándome, ministrándome, bendiciéndome. Hermanos, no hay mucho tiempo. Debemos hablar mucho de Cristo. Debemos animarnos el uno al otro, avanzar, madurar. Debemos decir que no es cuestión de ser el primero, no, es que Cristo y los otros, y yo y usted, nada más un siervo inútil para glorificar a Cristo Jesús. La palabra de su gracia, oh hermanos, esta palabra es palabra suave, palabra dulce, la palabra. Entonces, os encomiendo a Dios y a su palabra, la palabra de su gracia. Todos necesitan escuchar de la gracia de Dios, que envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Y qué bueno que tenemos un mensaje de su gracia, una palabra de su gracia. En aquel tiempo, mucho del Antiguo Testamento
no tenían mucho de la palabra como nosotros, porque en este tiempo estaba escribiendo la palabra de Dios. Nosotros ya tenemos la preciosa palabra, pero ellos no tenían todo, pero podían recibir mucho consuelo, mucha bendición, mucha fuerza por medio de la preciosa palabra de Dios. Esto es lo que estoy diciendo, debemos leer la palabra. Pienso, oh, no tengo conmigo, pero hay un plan de leer y seguir. Saliendo pueden recibir, posiblemente otras personas pueden darle. Pienso que Eliana tiene copias, ¿verdad? Puede hablar con ella para leer la palabra. Es diferente, no exactamente como el año pasado, pero vamos a leer la palabra y estudiar. ¿Y qué más? Que tiene poder. Os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que es palabra excelente acerca de la misericordia y la gracia de Dios, pero también tiene poder. ¿Para qué? Sobre edificaros. No nada más edificarnos, sobre edificarnos. Es como la palabra super abundante vida. Es que Cristo dice que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero Pablo dice que sobreabundante. Gloria a Dios. El poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y darnos herencia con todos los santificados. Hermanos, esta no es herencia de dinero y cosas terrenales, porque todas estas cosas van a pasar. Van a ser quemados en el juicio, la ira de Dios contra la tierra. Y el Señor va a hacer algo diferente. Pero es lo que dice en 2 de Pedro y otros pasajes. Nuestra herencia es como en Colosenses. Siempre hablamos de la herencia. Es algo, herencia significa que es bendición. No hemos trabajado para recibir, sí, como hijos obedientes haciendo la voluntad del Padre, pero no es para ganar, es lo que vamos a recibir por herencia. El Señor va, o el papá, el Padre va a bendecirnos con una herencia. ¿Y cuál es el propósito? Ustedes saben, es para que nosotros podamos gozar para la eternidad en el cielo. Habla de mansiones. Pero si ustedes no han ofrendado, si no han ministrado, ¿qué va a tener en el cielo? Es posible invertir en el cielo. Amén. Si está invirtiendo casi todo aquí en la tierra, si no están diezmando y dando ofrendas, ¿qué puedo decir? Que no hay creencia en la palabra de Dios. Oh, mi situación. No, la bendición viene por obedecer a Dios en cuanto al dar y decir que yo creo. Piensen bien en esto. Si no es posible dar 10% y algunas ofrendas, ¿cómo es posible creer que va a ir al cielo creyendo en Cristo Jesús? Puede decir, yo creo en el Señor Jesucristo, pero no creo en su palabra de gracia, que ofrendando a Él va a abrir el cielo y derramar grandes bendiciones sobre nosotros. He escuchado de algunos de ustedes de muchas bendiciones. Siempre yo relatando del Señor proveyendo. Y es increíble. Es que hay personas que nosotros no conociendo y pagando por el restaurante.
Y esta es nada más una historia, pero hay otras historias que he escuchado que aún mejor, ¿verdad? Grandes bendiciones de la fidelidad de Dios. Lo que estoy ofrendar es algo aquí. Confiar y creer en el Señor. Oh, hermanos, estamos hablando de ir al cielo. Gracias. Las palabras de poder, pero también darnos herencia con todos los santificados. Entonces son palabras seguras, herencia eterna de nosotros. Y gloria a Dios, palabras de santificación. No voy a tener tiempo para hablar mucho más de Caín y Adán, pero esta noche, si es la voluntad, vamos a concluir. Pero el último versículo que yo quiero hablar es de Colosenses. Colosenses capítulo 1 es una oración y luego vamos a ver algo en Colosenses 3, pero pienso que ustedes van a gozar. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Pablo está diciendo que ustedes deben andar como es digno del Señor. ¿Qué significa del Señor? Pienso que Él merece todo sacrificio. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Primero el conocimiento de su voluntad, luego el conocimiento de Dios. Haciendo su voluntad va a tener más conocimiento de Dios. Si no está haciendo la voluntad de Dios, ¿cómo es posible conocer a Dios? Está en rebelión, en desobediencia. Él va a revelar su presencia es nada más para disciplinarle. O peor que disciplinar, castigar. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y luego Colosenses capítulo 3, 23 y 24. Y todo lo hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, pienso que la palabra de Dios es muy clara. Vamos a creer, vamos a obedecer, vamos a buscarlo. Vamos a tomar la decisión de vivir una vida totalmente entregada a Él. Crecer. Todos nosotros tenemos que madurar. Pero hermanos, hay una diferencia grandemente entre un hombre, un hijo de Satanás y un hijo de Dios. Vamos a guardar los mandamientos de Dios por medio del poder del Espíritu Santo. No nada más cuando personas están mirando, pero en el lugar secreto, buscando al Señor.
Hermanos, es el primer domingo de 2025. Debemos tomar la decisión que este año voy a buscar la palabra de la gracia de Dios. Y voy a pedir al Espíritu Santo, yo quiero conocer a Dios y madurar y avanzar más y más en conocimiento de Él para ministrar y tener poder espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Y también quiero agradecerles a todos ustedes ayudándonos, participando en el proyecto del Ministerio de CERT. Bendición. Nada más quiero relatar una historia de dos hijas de misioneros de tiempo completo. Amber, que ahora vive en Tennessee, muchos dijeron, ¿por qué no tiene un acento como nuestro pastor? Hablando de mí. Es que él tiene un acento y usted no. Y ella dijo que porque yo soy hija de misioneros. Yo viví en, ¿cómo se llama? Jordan, en español. Jordán, fácil. Jordán. Y es un lugar difícil, ¿verdad? Y su papá, dentista, su mamá, profesora de los artes y ministrando, y como escondidos, pero ministrando, y ella viviendo. Y en Jordán, y aprendiendo a servir y amar a Cristo Jesús. Y luego hay otro, Annalise, tuvimos dos de este nombre, pero ella es también hija de misioneros. Y sus papás están sirviendo en un país que ella no puede decirme qué país. Es tan peligroso que pueden ponerlos en la cárcel por muchos años o hasta matarlos. Pero están realmente no pensando en sus vidas, están mirando en otra parte separado de su hija, pero es increíble, ella tan entregada al Señor, sirviendo al Señor con ganas, siempre quería hablar de la palabra de Dios, siempre sirviendo, ministrando. Es increíble el poder, porque ella viviendo con sus papás en un lugar peligroso, pero hablando de Cristo, ministrando. Yo estaba hablando que con Amber, ¿cuántos viajes misioneros ha tomado? Apenas graduando de la universidad, dice que 3, pero vivía como misionero, ¿verdad? Y Annalise, ¿cuántos viajes? Y ya 6 viajes misioneros. Y doy gracias a Dios que hay personas que dicen que estoy listo para perder mi vida, si es necesario, para evangelizar a personas que no conocen. Y hermanos, Caín, las personas de Satanás que tienen religión quieren matar a nosotros y a sus papás. Pero ¿dónde están ellos? Sirviendo como misioneros y sus papás bien entregados al Señor. Gloria a Dios por el poder del Evangelio. Amén. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Es palabra de poder. Gracias por el Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, tener, como dice la oración, inteligencia espiritual, que es sabiduría del cielo, de ti. Ayúdanos a madurar en nuestra fe y vivir totalmente entregados a ti. Llénanos con tu poder, con tu presencia. Ayúdanos a adorarte y glorificarte. Y gracias por el gozo y el amor, vida abundante, superabundante que tenemos
en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.